Días. Bendiciones para todos. Para empezar, quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí hoy compartiendo pues un mensaje que el Señor pone en mi corazón, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque me permite conocerle y nos permite compartir lo que vamos conociendo de Él a medida que vamos escudriñando las Escrituras. Para el día de hoy vamos a compartir, vamos a buscar en nuestras Biblias, Hebreos 6, del 17 al 18. En el nombre del Señor. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Amén. Amén. Bueno, muchas veces, ¿cierto? Hemos escuchado, hemos vivido nosotros mismos, hacemos una promesa, ¿verdad? Le prometemos puede ser algo a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres. Hacemos una promesa y no la podemos cumplir, ¿verdad? Nos ha pasado creo que a todos. O también podemos recibir una promesa de un amigo, de nuestro esposo, de un hermano, de un vecino, y muchas veces nos confiamos de esa palabra, esta promesa que nos da otra persona, y nos confiamos ciegamente de esa promesa, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que no resultan las cosas porque al final somos humanos, ¿cierto? Y podemos prometer todo lo que queramos, pero al final no sabemos si vamos a poder cumplir, porque siempre está la posibilidad de que algo pase, de equivocarnos y no tenemos el control sobre absolutamente nada. ¿Cierto? Nos confiamos muchas veces cuando vemos las noticias de que pasó algo malo, de que ya no, todo está mal, porque la noticia lo dijo, ¿verdad? No confiamos en la palabra de pronto que recibimos del Señor, sino que nos confiamos ciegamente en el hombre, ¿verdad? Pero siempre debemos recordar que Dios no miente, que las promesas que nos hace el Señor son una realidad absoluta, ¿verdad? Hay una promesa que el Señor nos hizo, ¿cierto? Que es una verdad absoluta. El Señor nos prometió que hay salvación y que podemos acceder a él, ¿verdad? Así es. Eso es completamente cierto, ¿verdad? El Señor nos dijo, está la promesa, ¿qué nos dice? Que debemos buscarle. Después que nosotros tengamos un corazón dispuesto, ahí está la promesa para ser cumplida. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús que es el garante de esa promesa. Amén. Es cierto. Amén, amén. La promesa de Dios, todas las promesas que Dios nos hace, ¿cierto? Incluyendo esa que es la promesa máxima que nos ha hecho. Todas esas promesas van encaminadas siempre a nuestro bien, ¿verdad? Podemos confiar que cualquier cosa que el Señor nos prometa es para nuestro bien. Nunca el Señor nos va a hacer una promesa para hacernos daño. Tampoco nos va a hacer una promesa que nos distraiga de su propósito, porque al final, ¿cuál es el propósito de Dios? Que todos tengamos la salvación, ¿cierto? El Señor quiere que todos nos salvemos, ¿verdad? Él nos da la oportunidad, obviamente, de conocerle, porque no nos va a obligar. El Señor nos hizo la promesa y ahí está. Ahí la tenemos disponible completamente. Nunca el Señor nos va a obligar.
no tú tienes que venir a Dios. El Señor está ahí, está la promesa, y Él nos permite que nosotros, en ese libre albedrío que Él nos dio, escojamos lo que sabemos que es mejor para nosotros, pero a veces nos es difícil aceptarlo. El Señor nos regala esa promesa porque Él siempre espera pues, que sus hijos alcancen ese galardón, ¿cierto? Que para nosotros como cristianos es la vida eterna. Así es. ¿Verdad? Hago un paréntesis, de pronto, cuando hablamos de la vida eterna, sabemos que la esperanza de nosotros los cristianos es que en algún momento nos vamos a encontrar con el Señor, vamos a poder verle, conocerle. No quiere decir que tampoco es que no, ya yo me quiero morir ya para irme con el Señor. O sea, el Señor quiere que nosotros alcancemos el propósito que tiene nuestra vida también. Quiere que la mayor cantidad de gente se salve, ¿cierto? Porque sería fácil simplemente obligarnos a todos y llevarnos hasta en la eternidad, pero no sería justo para ese libre albedrío que Él nos regaló. Él quiere que nosotros vayamos, ¿verdad? El Señor tampoco nos va a hacer una promesa que nos distraiga de ese propósito. Por ejemplo, el Señor no te va a decir, te prometo que te vas a ganar el valor. O sea, eso es algo que nos va a distraer, ¿verdad? Porque sí, todos queremos de pronto alcanzar cierta estabilidad financiera, pero no es una promesa, esa no es una promesa que viene el Señor, ¿verdad? Tenemos que aprender también a identificar, ¿verdad? De pronto como algunas personas, una mujer, algún hombre, Señor, yo quiero ese que está ahí, pero ya el Señor está casado. Padre, pero yo quiero ese, o sea, el Señor no te va a prometer eso, ¿verdad? Porque sabemos que no es correcto, es algo que te va a alejar de lo que el Señor está realmente buscando que tú consigas, te va a alejar de ese propósito de conocerle, de realmente acercarte a Él. El Señor te va a dar promesas que te hagan acercarte a Él, promesas que te engrandezcan por medio de Él y que te usen para que otros se acerquen, ¿cierto? Al Señor. Por eso a veces tenemos o caemos en el error de pensar que la promesa que el Señor nos hace es lo que nos va a solucionar un problema específico, ¿verdad? Podríamos pensar, tengo un problema económico, Señor, o sea, tú no puedes pedirle, Señor, que me aparezcan en mis cuentas millones de pesos. No. Esa no es una promesa que el Señor te va a hacer, ¿cierto? Así es. El Señor te puede ayudar a salir de las dificultades, ¿verdad? En este punto podemos ver que el propósito de Dios, sabemos cuál es, ¿verdad? Que alcancemos la vida eterna, que nos encontremos con Él en el futuro, en algún momento cuando lleguemos a conocerle. Entonces aquí podemos ver que el propósito de Dios no cambia, es inmutable, como podemos observar en la Escritura, ¿verdad? El Señor puede utilizar cualquier manera, cualquier camino, pero el propósito siempre vamos a saber que es que alcancemos la vida eterna. Pero ¿qué nos dice Él? Que obedezcamos, que le conozcamos, porque para poder obedecerle, para poder seguir ese camino que Él quiere, tenemos que conocerle, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros y para poder saber cómo tomar esa dirección, ¿verdad? Sabemos entonces que el propósito de Dios es inmutable, quiere decir que no cambia, ¿cierto? Dios no miente, Dios no es hombre, ¿cierto? Nosotros mentimos porque somos humanos. Y en algún punto de nuestra vida de pronto hasta queremos hacer la promesa, te prometo que te voy a cumplir, ¿cierto? Al final, si no cumplimos era una mentira, ¿verdad? O muchas veces usamos las llamadas mentiras piadosas, que al final son mentiras, son mentiras. No hay mentiras ni pequeñas, ni porque voy a hacer esto, voy a manejarlo por aquí, no. Una mentira es una mentira, ¿cierto? Así es. Y sabemos que Dios no miente. Dios no nos miente. Así que aprendamos a identificar, ¿verdad?
cuando el Señor nos hace una promesa, porque entonces caemos en ese error de pensar que el Señor nos está prometiendo algo que es que nosotros queremos y no. Entonces pensamos que Dios nos mintió, pero no, el Señor no nos miente. Cuando Él hace una promesa, Él la cumple, ¿cierto? También podemos ver que el propósito de Dios siempre busca nuestro bienestar. Así es. Nunca algo que el Señor te prometa te va a causar un mal. A veces pensamos que las promesas del Señor es siempre cumplir lo que queremos, pero no. La promesa del Señor es el propósito que Él tiene, llevarnos hacia ese propósito, ¿verdad? La promesa del Señor es nuestro bienestar, pero ese bienestar muchas veces no está acorde con lo que nosotros pensamos que es lo bueno para nosotros, ¿cierto? A veces somos egoístas y buscando un bienestar para nosotros podemos hasta dañar a otras personas. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé de pronto esa guía, ese discernimiento de identificar cuál es el propósito de Dios, ¿cierto? En nuestra vida, cuál es esa promesa que nos está cumpliendo. En este día, bueno, quiero aprovechar este tema de pronto para darles mi testimonio. Iba a decir un pequeño testimonio, pero no es pequeño. Pero todos los que me conocen saben que es un gran testimonio. Les comento, hace 5 años y 2 días, el 26 de enero del 2019, a mí me estaban practicando una cirugía que iba a salvar mi vida y que la iba a cambiar por completo, ¿cierto? El Señor eh, permitió que en mi vida llegara una enfermedad que se llama cáncer. Muchas veces cuando escuchamos esa palabra, cáncer igual muerte, muchos pensamos ya, me morí, hasta que llegue. ¿Cierto? ¿Qué pasa en este día? Pues les quiero comentar que en esos momentos, listo, yo no sabía cómo iba a resultar al fin todo. No estaba de pronto, estaba comenzando mi relación con el Señor, estaba de pronto conociéndole tanto como siempre, pues en 5 años siento que he avanzado algo, todavía me falta conocerle porque sé que me faltan muchas cosas, pero en ese momento, a pesar de lo poco que yo conocí al Señor, yo en mis oraciones, porque créanme que si en un momento, oramos bastante en esos momentos, a veces no quisiéramos que no fuera así, ¿verdad? Conocer al Señor por esas circunstancias, pero el Señor nos llama de maneras diferentes a cada uno. Y yo sé que en ese momento yo pude pedirle a Dios que me quitara el cáncer, ¿cierto? Y yo sé, ahora hoy yo sé que el Señor tenía el poder para hacerlo. El Señor podía hacer así y quitarme el cáncer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que yo no sé si el Señor me quitara el cáncer, si Él me iba a usar de la misma manera que Él me utilizó al yo pasar por esa prueba. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento yo no recibí una promesa de que el Señor iba a borrar el cáncer de mi vida, ¿verdad? La promesa que yo recibí era que yo no iba a estar sola. Y el Señor puso al lado de mí personas que siempre tenían una palabra de parte de Él para mí. Amén. ¿Verdad? Esa promesa es la cumplió. Señor. En esos momentos en que yo flaqueaba, yo decía, no puedo más. Llegaba la persona que yo menos me esperaba y me tocaba quiebra. Me decía, el Señor tiene algo para mí, me daba un mensaje, ¿verdad? Esa fue una promesa que el Señor me hizo y yo la recibí. Que de pronto en ese momento muchos hubieran dicho, el Señor no te cumplió porque es que a ti el cáncer te hizo pasar muy duro. Ahí tuvieron que hacerte muchas cosas, a ti te pasó, sufriste, sí, fue duro, no le voy a decir que no, fue duro, pero ¿qué pasa? Que yo nunca estuve sola. Amén. Dios, nunca estuve sola. Ahí estuvo siempre una persona al lado mío. La persona que yo menos pensaba, ahí llegaba. Y de pronto en esos momentos, porque hubo momentos que yo tenía que estar metida en un aparato. Físicamente yo me sentía sola, cierto, pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba
ese mensaje del Señor llegaba a mi mente, esas ideas. El Señor me regalaba siempre un mensaje. A veces estaba en la máquina, una máquina que hacía un ruido espantoso, y la enfermera que yo no conocía, que yo no sabía quién era, ponía una alabanza por allá y yo la escuchaba. Ya caramba, ¿será que sí es una alabanza? Yo me estoy imaginando, ¿verdad? Pero no, ese era el mensaje que el Señor me tenía, Él cumpliendo su promesa, ¿verdad? Entonces, mi invitación en este día es a recordar siempre que el Señor sí cumple sus promesas. Así es, ¿verdad? Que el Señor usa cualquier situación en nuestras vidas para llegar a nosotros, para llevarnos a ese propósito que es el propósito principal, que es el propósito máximo que el Señor tiene. ¿Verdad? Que todos lleguemos a ese lugar, a conocerle, también, ¿cierto? Todos vamos a llegar ahí si le buscamos, porque la única condición es esa, arrepentirnos, buscarle, ¿cierto? Creer que Jesús ya está ahí. Amén. Jesús está delante de nosotros, porque Él fue el que abrió el camino, ¿verdad? Para que nosotros podamos acceder a ese beneficio, ¿verdad? Entonces aprendamos a darle gracias al Señor, ¿cierto? Y a darnos cuenta de que nosotros siempre hacemos parte del propósito del Señor. Recordar siempre, soy parte del propósito. Así es. Nos podemos decir a nosotros mismos con total seguridad, soy parte del propósito. ¿Cierto? Porque el Señor siempre nos tiene en cuenta. El Señor nos conoce a cada uno. Yo siempre le digo a mis hijos, Dios te conoce más de lo que yo te conozco. Dios te ama más de lo que yo te amo. Porque yo los amo, pero yo estoy segura de que el Señor los ama más, ¿verdad? Y de que ese propósito sí es para mí. Es una promesa para mí, pero es una promesa igual para todos ustedes, para cada uno. Que el Señor busca la manera de llevarte, ¿cierto? Hacia allá, hacia el camino que Él tiene para ti, ¿verdad? Entonces, hoy les invito a hacerse una pregunta, ¿cómo la van a responder? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Ese propósito que me lleva a la meta máxima, ¿cierto? ¿Cómo quiere Dios usarme para yo llegar a alcanzar esta promesa que Él tiene para mí? ¿Verdad? Recordemos siempre eso, hagámonos esa pregunta, ¿cómo quiere el Señor que yo alcance su promesa? Porque es una promesa que está ahí y que yo puedo tomarla, es gratis, ¿cierto? Nadie me la va a quitar después que yo la quiera. Es una promesa de la que me puedo apropiar completamente, ¿cierto? Así es. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? El Señor hizo esa promesa. Podemos ver la porción de la palabra donde dice que el Señor confirmó el juramento con una promesa, doblemente. El Señor nos está reafirmando porque Él está jurando por Él mismo. Nos reafirma esa promesa que nos hace. Así que no tenemos ni siquiera derecho de decir no le creo a Dios. Tenemos que creerle, aceptar esa promesa, saber que el Señor nos quiere, nos busca, nos espera y Él espera que todos le busquemos, ¿cierto? Por ejemplo, poniéndoles un ejemplo sobre las promesas del Señor, recuerdo ahora a Abraham, ¿verdad? El Señor le hizo una promesa a Abraham. Él le dijo que iba a tener descendencia, mucha descendencia. Pero ¿qué pasa? Que Abraham tenía 100 años y su esposa 90. Y él todavía no había recibido, ¿cierto? Lo que el Señor le había prometido, le dijo que iba a tener una descendencia grande, ¿verdad? Y cuando era muy longevo, muy anciano, su esposa también, que aparte de ser anciana también era estéril, ellos concibieron a Isaac, ¿verdad? Digo, esta es mi promesa, gracias. Abraham decía, gracias, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? Que el Señor le pidió que sacrificara a su hijo. Además de todo esto, Abraham, bueno, yo me pongo a pensar, Abraham no le dijo, Señor, me acabas de dar la promesa y me la vas a quitar. No le dijo eso. Cierto, lo que hemos conocido la historia de pronto, Así es. sabemos que él iba dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque él tenía fe y él sabía que el Señor, o pienso yo que él pensaba que el Señor, sí, el Señor, él iba a sacrificar a su hijo, pero el Señor tenía el poder de traerlo nuevamente. Amén. Cierto. Era tanta su confianza en el Señor que él iba dispuesto. Cierto. Cuando él estuvo allá, sabemos que el Señor pues no le dejó sacrificar a su hijo. Pero el Señor le confirmó esa promesa. ¿Cierto? Le dijo que iba a tener tantos descendientes como estrellas en el cielo. ¿Verdad? Un señor de 100 años por un solo hijo. ¿Cierto? Sí. Pero luego vemos que el Señor sí cumplió. Porque ¿de dónde vienen las 12 tribus de Israel? Así es. ¿Cierto? Vienen de Jacob, que Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham. Ahí está la promesa. Amén. No le cumplió de pronto en el tiempo que Abraham quería, porque me imagino que Abraham hubiera querido, no ya quiero 10, 15, 20 hijos. Fue el tiempo que el Señor tuvo, ¿cierto? Pero él le cumplió esa promesa, ¿verdad? Amén. Y luego de las 12 tribus, imagínense ustedes contar hasta el día de hoy cuántos descendientes vienen de Abraham, ¿verdad? Ahí estuvo la promesa cumplida. Entonces, nuevamente, el recordatorio es a confiar. Amén. A confiar en que la promesa del Señor se cumple. Amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor porque Él siempre cumple sus promesas. Y recordar que el propósito tiene 3 características principales. Primero, que el propósito de Dios es inmutable, no nos olvidemos de eso. No va a cambiar el propósito que Él tiene para nosotros. Cierto, el propósito de Dios siempre busca nuestro bien, siempre. Eso tenemos que tenerlo claro. Y que Dios no miente. Dios no nos dice mentiras. Dios para nosotros siempre va a tener algo bueno, no nos va a mentir y ese propósito no va a cambiar, ¿verdad? Además de eso, en el versículo 18 hay una pequeña parte donde dice, para que tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza. Estímulo poderoso, ¿verdad? El Señor trabaja en nuestras vidas, llama, nos ama. Pero ¿cuáles creen ustedes que va a ser ese estímulo poderoso para nosotros? Pues la vida eterna, ¿verdad? Amén. Qué mejor estímulo que es que saber que tenemos un premio al buscarle, ¿cierto? Al recibir su amor, a estar dispuestos a vivir para Él, ¿verdad? Tenemos ese estímulo porque sabemos también que cuando, por ejemplo, los niños pequeños cuando los niños están pequeños empiezan a caminar, empiezan a hablar, pues siempre nos dicen que deben recibir estimulación, ¿cierto? ¿Con qué finalidad? Dicen que un niño bien estimulado va a ser un niño que desarrolle todas sus habilidades, todas sus capacidades, Así es. en un porcentaje mayor al de un niño que de pronto no recibe ningún estímulo, ¿cierto? Entonces nosotros recibimos ese estímulo del Señor, ¿verdad? El estímulo del Señor, ¿cuál es? Quiere que nosotros sepamos que tenemos un carácter, Así es. ¿verdad? Amén. ¿Cierto? Entonces, ese estímulo que tenemos nosotros, al final, ¿cuál es el punto final de este estímulo que vamos a tener con el Señor, este premio? En que todos vamos a tener una mejor posibilidad de llegar al Señor por medio de las promesas, por medio de todas estas acciones que el Señor va a tener en nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Entonces, le damos gracias a Dios porque Él nos permite conocerle. Él estimula nuestro amor, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Que un estímulo siempre tiene una respuesta, ¿verdad? Cuando el Señor nos estimula, cuando el Señor nos va, el estímulo del Señor, ¿qué puede ser? El Señor nos bendice.
El Señor nos lleva con bien, el Señor no nos deja solos. Siempre va a estar ahí a nuestro lado, pues cumpliendo esas promesas que Él nos da, ¿cierto? Y el Señor siempre va a tener un estímulo, un estímulo. ¿Cuál va a ser esa respuesta de nosotros? Nuestro corazón va a empezar a conocerle, a recibirle. Y una cosa conlleva a la otra, vamos a aprender a quererle, vamos a aprender a amarle, vamos a buscarle cada día más. Vamos a tener más hambre, más sed de ese conocimiento acerca de Él. Amén. ¿Cierto? Y al final vamos a poder decidir conscientemente, ¿queremos estar con el Señor o no? Porque al final es nuestra decisión. ¿Cierto? No olvidemos entonces que tenemos ese propósito ahí, que es del Señor, que viene con una promesa que Él nos tiene. No nos olvidemos que es gratuita, ¿cierto? Que es permanente, que Jesús ya pagó por nosotros y que solamente debemos estar dispuestos a entregar nuestras vidas, dispuestos a recibir esas promesas y esas bendiciones. Ojo, no como queremos, no como nosotros esperamos o como queremos condicionar nosotros a Dios. Aprendamos a esperar, pero bajo sus condiciones. No le pongamos condiciones a Dios. Así es. Recordemos que siempre, siempre vamos a ser parte del propósito de Dios. Bien. Él no deja a nadie por fuera. Así es. El mensaje para hoy es: no olvidemos que somos parte del propósito, de un gran propósito. Amén. Le doy gracias al Señor por estar en este día compartiendo con ustedes. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, poniendo palabras en mi boca para compartir. De igual manera, Señor, te pido que si, Señor, debo aprender de alguien, Padre Santo, seas tú poniendo palabras en su boca para mí. Quiero decir el día de hoy que estamos dispuestos a recibir esa promesa. Señor, estamos delante de ti abriendo nuestros corazones para conocerte, para recibir, Señor, de ti todo lo que tienes para nosotros. Sabemos que es de bien, Señor, es de bien siempre tu palabra, porque sabemos que tú lo que quieres es un bienestar. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor. Danos sabiduría para diferenciar, Señor, lo que realmente viene de tu Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.